Números capítulo 13, misión de los 12 espías. Este mismo pasaje se cita después también en Deuteronomio capítulo 1, verso 19 al 33. Ya hemos visto Génesis, vimos al hombre en Génesis, al ser humano que Dios había creado a su imagen y semejanza. Lo vimos, ¿cómo lo vimos? Arruinado. ¿Por causa de qué? Del pecado. En Éxodo vemos al ser humano o a la raza humana redimida, porque Dios había previsto y también había provisto. En Levítico vemos al hombre, al ser humano, adorando a Dios. Lo vemos en el tabernáculo, ¿verdad? A través de los diferentes ritos y ceremonias que ya hemos visto al pasar, ¿verdad? Y en Números acá, ¿verdad? En este libro lo vemos sirviendo a Dios. Números, como ya lo hemos dicho, aunque es el libro de peregrinaciones, ¿verdad? Donde vemos al pueblo de Dios según la carne, al pueblo judío, al pueblo hebreo, lo vemos marchando rumbo a la tierra prometida que Dios le dijo que le iba a dar. También, además de llamarse el libro de las peregrinaciones, puede llamarse de murmuraciones, de murmuraciones, porque de principio a fin está lleno de rebeliones y de quejas. Así lo confirma el Salmo 95, verso 10, donde dice: 40 años estuve disgustado, dice Dios, con Israel, con el pueblo de Dios según la carne, con el pueblo hebreo que estamos viendo ahora, ¿verdad? En estos libros. Y vemos acá en este capítulo, entonces, en el versículo 3 del capítulo 13, que dice que y Moisés los envió desde el desierto de Parán conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Los 12 espías, Moisés los envió. Los envió, dice acá, en el verso 3, ¿está conmigo en el capítulo 13 de Números? Sí. Los envió desde el desierto de Parán, y acá hay una palabra, después de Parán hay una coma, y dice, conforme a la palabra de Jehová. Aunque Dios lo indica, acá en el versículo 3 lo vemos, el deseo de gracia. El deseo de ir a espiar la tierra no nació en Dios, nació en el pueblo. Así lo dice el capítulo 1 de Deuteronomio, verso 22. 1:22 dice de Deuteronomio, un poquito más adelante, que es el mismo pasaje que se vuelve a repetir acá, ¿verdad? Dice, y vinisteis a mí todos vosotros, y dijisteis, enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra, y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir, y de las ciudades a donde hemos de llegar. Fueron ellos los que le pidieron a Moisés, ¿verdad?, para ir a reconocer la tierra que Dios les iba a dar. La tierra que Dios ya les había prometido desde mucho tiempo antes, de cuando llamó a Abraham. ¿Se acuerda que dijimos? Cuando lo llamó a Abraham, Dios le dijo, deja tu tierra y tu parentela, dice, y ven en pos de mí, que te voy a dar una nación grande, como la arena del mar que no se puede contar, y como las estrellas del cielo que no se pueden contar. Y estaba hablando ¿se acuerda que decíamos de las dos posteridades, ¿no?, de Abraham? La natural
hablando del pueblo de Israel según la carne, y la espiritual cuando habla de las estrellas. ¿Hablando de quién? Proféticamente apuntando a quién, a la iglesia, a los redimidos, a los comprados por la sangre del Cordero, por la sangre de Jesús, a usted y a mí. Y la palabra se cumplió. Dios le dio a Abraham una nación grande, que no se podía contar. ¿Se acuerda que salieron de Egipto? ¿Verdad? Cuando entraron en Egipto eran 70, pero algunos historiadores dicen que salieron más de 2 millones de personas de allí. Se multiplicaron, y se acuerda que se multiplicaron tanto, ¿verdad? Que trataron de exterminarlos, trataron de exterminar a los varoncitos. ¿Se acuerda que el faraón mandó a matar a todos los varoncitos? Pero dice que tanto más los oprimían, ¿qué pasaba? Tanto más se multiplicaban. Qué cosa, ¿no? Qué tremendo. Así que se había cumplido la palabra de Dios, y Dios, se estaba cumpliendo la palabra de Dios de que Él iba a dar una tierra, esa tierra que fluye leche y miel, la tierra de Canaán, y para allí iban. Sin embargo, ellos, en vez de introducirse en la tierra, en vez de entrar en la tierra que Dios les estaba entregando, ellos prefirieron antes ir a ver la tierra, a espiar la tierra, cuando no era el plan de Dios, el propósito de Dios, que ellos fueran a ver cómo estaba la tierra. Ellos tenían que, en fe, ¿qué tienen que hacer? Caminar hacia la tierra e introducirse en la tierra. Acá revelaron su falta de confianza en quién, en Dios, en Dios, en Dios. Qué tremendo, ¿no? Si Dios lo dijo, entonces activemos. Si Dios dijo que entremos, entremos. Esa tenía que haber sido la decisión, ¿verdad? El testimonio de Dios para con ellos debía de haberle bastado. Ya Dios les había mostrado una y otra vez que Él les amaba, que Él les amaba, les amaba con amor eterno, que Él tenía planes con ellos, que Él tenía propósitos con ellos. Dios los había liberado de la esclavitud, ¿verdad? Dios los había sacado de allí. Ellos ya habían cruzado el Mar Rojo en seco. ¿Se acuerda que Dios abrió camino? Donde no había camino, Dios abrió camino. Todo eso que ellos habían visto, todo lo que había pasado hasta ahora, tenía que bastarle. ¿Acaso Dios no conocía la tierra de Canaán? Porque alguno puede decir, sí, pero ¿vio el informe que trajeron? ¿Vio que ellos vinieron y dijeron que había gente allí y que eran gigantes? Que la tierra sí fluía leche y miel, como dice la palabra, como decía Dios, que había racimos de uva de gran tamaño, que el fruto de la tierra era maravilloso, pero había gigantes. Pero Dios sabía eso de antemano, porque Dios sabe todas las cosas. Amén. Qué tremendo, ¿no? Ahora nos preguntamos por qué permitió Dios el envío de esos espías. Y la respuesta es que Dios nunca aprueba los planes humanos, pero, y acá pero, el pero ese, hay que resaltarlo, ¿verdad? Los permite, los permite. ¿Se acuerda 1 Samuel 8:7? Que no hemos llegado nosotros acá en nuestro estudio, pero ya vamos a llegar. La designación de un rey, de Saúl, ¿se acuerda? ¿Sabe qué significó eso para el pueblo y para Dios? El rechazo de Dios. Porque hasta ese momento, ¿quién era el que gobernaba sobre el pueblo? Era Dios. Él era el que quería dirigirlos. Él era el que quería llevarlos. Sin embargo, ellos dijeron, elígenos un rey, le dijeron a Samuel. Queremos un rey. Nosotros también queremos tener un rey como tienen las demás naciones.
Claro, que sin lugar a duda, todo obra para el bien de los que le aman al final todas las cosas. En el Salmo 106, verso 15, dice, les dio los que pidieron al pueblo, hablando del pueblo, ¿no? De este pueblo que estamos viendo ahora, los hebreos, los judíos, el pueblo de Israel según la carne, que está acá en la palabra de Dios, que es el que estamos viendo ahora. Pero ¿qué pasó? Cosecharon flaqueza y muerte. Salmo 106, verso 15, después léalo. Les dio lo que pidieron y cosecharon flaqueza y muerte. El envío de espías puso de manifiesto, ¿sabe qué? Su incredulidad, la incredulidad del pueblo. Y algunos murieron en el intento de luchar contra los amalecitas, sin la bendición de Dios. Algunos murieron directamente por el juicio de Dios. Y esto está en Números, capítulo 16, un poquito más adelante, de donde estamos ahora parados. Va a ver, vamos a mirarlo ahí, Números 16, de vuelta a las hojitas, verso 31. Verso 31 dice, y aconteció que cuando cesó de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Verso 35 dice, también salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Y otros murieron por una plaga. Capítulo 16, verso 49. Dice, y los que murieron en aquella mortandad fueron 14.700, sin los muertos por la rebelión de Coré, que ya los vimos ahí, que no los cuenta ahí, que fue cuando se abrió la tierra, cuando la rebelión de Coré. Algunos otros murieron, ¿sabe por qué? Por las mordeduras de serpientes. Capítulo 21, verso 6. Dice ahí, dice, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. El resto del pueblo murió por causas naturales. Y nos preguntamos, ¿qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que los 12 espías estaban de acuerdo, los 12 estaban de acuerdo en que Canaán era tierra que fluye ¿qué? Leche y miel, y en que grandes enemigos residían allí. El desacuerdo, ¿sabe cuál fue? Que 10 espías dijeron, no podemos tomar la tierra, los enemigos son muy grandes. Y los otros dos espías, que creo que todos más o menos nos acordamos o hemos escuchado de ellos, que Josué y Caleb dijeron, los enemigos son muy grandes, pero Dios es más grande y Él nos dará la victoria. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen lo mismo hoy? Frente a las dificultades que les toca vivir, tal vez una enfermedad, problema económico, yo qué sé, un negocio que va para adelante y para atrás. Cuántas cosas que nos toca pasar. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No nos escapamos de pasar por dificultades, por adversidades. A veces estamos allá arriba y de repente estamos allá abajo de nuevo. Pero ¿cuántos decimos, como Josué, como Caleb, Dios es más grande que este problema, que esta dificultad que estoy pasando en mi vida, en mi familia, en mi negocio, yo qué sé, lo que sea, en mi salud? Gloria a Dios, Él es más grande y me va a dar la victoria. Amén. Gloria a Dios. Y acá está la respuesta por qué Dios castigó la rebelión de incredulidad de Israel. Con 40 años vagando, ¿sabe dónde? En el desierto.
hasta que toda la gente mayor de 20 años murió. No quedó ninguno de esa gente, a no ser Josué y Caleb. De esa generación no quedó nadie. Los espías pasaron 40 días viendo a Canaán, la tierra de la promesa. Así que cada día de incredulidad sería castigado con un año vagando en el desierto. Qué tremendo, ¿no? Nos da para pensar y reflexionar. Josué y Caleb fueron exentos de este destino por haber dado un informe ¿de qué? De fe. De fe. Que Dios nos ayude a ser también nosotros varones de fe, mujeres de fe. Amén. Gloria a Dios. Claro que somos realistas, porque no se trata de negar, si me duele la cabeza, de negar no, me duele la cabeza, pero no me duele la cabeza. Sí, me duele la cabeza. Tomo un ejemplo bien fácil, ¿no? Sí, tengo tal problema, tal dificultad. Pero Dios es poderoso. Amén. Dios es poderoso para obrar. Dios es poderoso para abrir camino donde no lo hay. Dios es poderoso para que allí donde dice ya no hay nada más para hacer, Él es poderoso para decir sí, hay algo todavía por hacer, un milagro, un prodigio, una maravilla. Porque Él es hacedor de maravillas. Gloria a Dios, ¿no? Gloria a Dios. Es que estamos tan contaminados por el mundo, por este sistema, que está contaminado toda la gente, ¿vio? De que no se puede, que va a ser difícil, que la situación cada vez va a ir peor. Y es cierto que todo se está cada vez más hundiendo en el caos, en la oscuridad. Pero cuando se hace la oscuridad, cuando viene la oscuridad más oscura, vamos a decir, permítame la redundancia, es señal de que viene ¿qué? El día. Viene el día, viene el amanecer. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. No importa la situación que estemos viviendo, confiemos en que Dios es poderoso. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Y poco se sabe de los 38 años y medio de recorrido en el desierto, salvo un incidente importante que ya lo vimos, al pasar los leímos el texto, que son los rubenitas, Datán y Abiram, y un levita, Coré, que encabezaron una rebelión en contra de Moisés y Aarón, que ya lo vimos en el capítulo 16, yo lo leímos juntos. Celos había, y un problema de autoridad. No querían sujetarse a la autoridad de Moisés. Y Dios respondió rápidamente. ¿Cómo? La tierra abrió su boca y los tragó vivos a los tres juntos con sus familias. Ya lo vimos eso en el capítulo 16, versos 31 y 32. Avanzamos, capítulo 21, verso 4. Capítulo 21 de Números. Ahí encontramos en el verso 4 las serpientes de bronce. Lo primero que tenemos que tener en cuenta acá es que las serpientes estas fueron prescritas por Dios. Y apunta, ¿sabe a quién? A la cruz de Cristo, que es divinamente señalada. Esto representa la salvación o apunta a la salvación. Esta serpiente que vemos acá, esta serpiente que se levanta en un asta para que la vean, fue ilustrativa. Era de bronce, que es un tipo de juicio. La serpiente es un tipo también del pecado. Ambas juntas muestran el juicio del pecado. Esta serpiente, vamos a mirar un poquito acá, dice después, el verso 4, dice, partieron del monte de Or, dice, camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino.
Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Y mire lo que dijeron: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues, dice, no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Están murmurando contra Dios, que les daba agua. ¿Se acuerda que Dios hizo que brotara agua de la peña? Dios les dio el maná, y se están quejando, dice, del maná. Dice, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros esta serpiente. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente, dice, y ponla sobre un asta, sobre un palo, dice, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente, dice, de bronce, y vivía. Amén. Gloria a Dios. Era el único remedio en esta oportunidad, esta serpiente. Así Cristo, el Cristo de la cruz, es el único camino. Hechos 4:12 dice que no hay otro nombre dado a los hombres mediante el cual los hombres puedan ser salvos. Él, Jesús, es el único remedio. Esta serpiente que levantó Moisés ilustra o apunta a Cristo. Era duradera. ¿Por qué era duradera esta serpiente que hizo Moisés? Porque era de bronce. Y sabe que solamente fue destruida muchos años después de convertirse en un objeto supersticioso. Porque por allá la encontraron, ¿vio? Y se ve que alguien hizo el comentario de aquella serpiente, de lo que pasaba cuando la gente la miraba y la empezaron a adorar. Eso está en Segunda de Reyes, capítulo 18, verso 3 al 7, ustedes leen ahí. Era evidente, o sea, se podía ver, porque estaba erigida en alto, en el centro del campamento. Así también Cristo es levantado, hermanos, por la iglesia, por nosotros los que predicamos. Dice, bienaventurados los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Amén. Todos nosotros podemos dar el mensaje de Cristo, podemos hablarle a la gente de Cristo, de que Él les ama, de que Él quiere salvarles. Amén. Gloria a Dios. Era suficiente, tenía una suficiencia absoluta, era útil. Donde quiera que un hombre fuere mordido, un hombre o una mujer, ¿no? Así la miraba a la serpiente y era sanado. Así es la provisión de la cruz de Cristo para todo tipo de pecado. Era útil, cualquiera que fuera la condición del hombre. Asimismo, la cruz salva al peor de los pecadores. No importa en aquella oportunidad quién era el que miraba. Si era una persona que tenía mucho dinero, era una persona que no tenía nada de dinero. Cualquiera que mirara a aquella serpiente era sanado. Así también cualquiera que mire a Cristo, ¿verdad? Cualquier pecador que se arrepienta de sus pecados y mire a Cristo es perdonado. Dice Isaías 1:18, dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y 1 Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Era útil aquella serpiente sin importar cuántas veces un hombre fuera mordido. Si una persona era mordida y miraba la cruz,
vivía, era sano, vivía. Pero si luego lo mordía de nuevo otra serpiente, miraba de nuevo aquella cruz que estaba levantada, serpiente de bronce que estaba levantada, y era sanado. De nuevo, no hay límite tampoco en la cruz de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Podemos venir a la cruz de Cristo 1, 2 veces, 3 veces. Es más, todos los días tenemos que ir a la cruz. Amén. Todos los días tenemos que ir a la cruz, diciendo al Señor, perdónanos por nuestros pecados. Aún nosotros que ya nos hemos encontrado con Cristo un día como nuestro único y suficiente Salvador, pero cada día hay que venir a Él y decirle, Señor, si en algo te he ofendido, o he ofendido a algún hermano, o he ofendido a alguien, te pido perdón por mis pecados de comisión o de omisión. Porque muchas veces pensamos que no hemos ofendido a alguien, pero sin darnos cuenta ofendimos. Y es momento también de venir al Señor, aun cuando no nos damos cuenta, y decirle, perdóname, Señor. O hemos pensado algo que sabemos que a Dios no le agrada. Y entonces tenemos que también presentarnos delante del Señor. No hay límite, gloria a Dios. No hay límite, podemos venir todos los días y estar todos los días a cuenta con el Señor. Amén. Era útil quien quiera que fuera la persona, fuera joven, anciano, sacerdote o esclavo. De la misma manera hoy hay una sola cruz para todos, un solo sacrificio, una sola obra vicaria, la de Cristo. Él cuando dio su vida, la dio por todos. Amén. Bendito sea el Señor. Él no hace acepción de personas. Él solo lo que mira es un corazón contrito y humillado. Dice la palabra de Dios que el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Amén. Gloria a Dios, ¿no? Era infalible. No hay ningún indicio de ningún caso en el que hubiera fallado, en el que alguno hubiera mirado a aquella serpiente de bronce y no hubiera sido sano. No encontramos en la palabra el registro de alguien que miró a aquella serpiente de bronce y no se sanó, no se salvó. La cruz tampoco falla, nunca falla. La obra de Cristo, amén. Gloria a Dios, una mirada de fe solamente hace falta. Una mirada de fe es la que puede salvar a ¿quién? Al pecador. Amén. Gloria a Dios. Y eso es lo que a nosotros, hermanos, también nos está hoy llevando la fe. Amén. Porque de principio a fin, hermano, de principio a fin, es por fe la obra de Cristo en nuestra vida también. Amén. Y en todo aquel que se atreva a creerle a Dios, es por fe. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Se debía de apropiar. Era muy fácil apropiarse. Gloria a Dios. La vida de aquel que había sido mordido y que estaba para morir, llegaba, ¿sabes cómo? A la persona nuevamente con una mirada. Con una mirada. Aquel que miraba la serpiente aquella, recibía otra vez la vida. Seguía viviendo, no se iba a morir. Así la salvación hoy es por una mirada de fe. Gloria a Dios. Podía parecer improbable o parecía improbable que pudieran ser salvos o sanos o que pudieran volver a tener vida. Porque nos preguntamos qué conexión hay entre un objeto de bronce y la mordedura de una serpiente, ¿verdad? ¿Qué hay? No hay ninguna conexión. Así también hoy la gente habla de la cruz, de la obra de Cristo. Cuando yo hablo de la cruz estoy hablando de la obra de Cristo, ¿verdad? Llamándolo locura. Ahí en 1 Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a nosotros, es decir, a los que se salvan,
es poder de Dios. Amén. Lo que parece loco para muchos, porque usted piensa que hay muchos, que no hay muchos hoy también que a usted lo tildan de loco, de fanático, de aleluya. Ahí van los aleluya, ahí van los gloria a Dios. Para ellos esto es locura, pero para usted, para mí, para nosotros, es poder de Dios. Amén, porque en la cruz hemos recibido, en la obra de Cristo, hemos recibido la salvación, hemos recibido el perdón de nuestros pecados. Amén, tenemos ahora la esperanza de vida eterna que habla la palabra de Dios. Hemos pasado de muerte a vida. Gloria a Dios, ¿no? Era individual. Cada uno debía de mirar por sí mismo. Así también la cruz debe ser apropiada individualmente. No es que yo miro por otros o otros miran por mí. Yo tengo que apropiarme de las ganancias de la cruz, de la obra de Cristo, de lo que Cristo ganó. Amén. Y trajo una cura instantánea a los moribundos israelitas. No era gradual, no es que empezaron a mejorar de a poquito. Hoy está un poquito mejor. No fue retrasada, hoy no pasó nada, pero mañana sí. No, instantánea. Era solo mirar y quedaban sanos. Así la cruz trae perdón y justificación inmediato, instantáneo. Gloria a Dios. ¿Se acuerda el ladrón de la cruz? El que estaba muriendo junto a Jesús. Habían dos, pero uno no le dio importancia a ese momento, pero hubo otro que sí, y dijo, acuérdate, le dijo a Jesús, de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús, ¿qué le dijo? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Instantáneamente que él miró a Jesús por la fe, fue justificado, fue perdonado, fue justificado. Gloria a Dios, instantáneamente. Qué tremendo, ¿no? Bendito sea el Señor. ¿Cómo vamos? Vamos bien. Seguimos, números 20. Números 20, verso 1. 21, agua de la roca. 1 al 6, leemos. Dice, llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada, porque no había agua para, porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló el pueblo contra Moisés, diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Dice, ¿por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de aguas para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre su rostro. Y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Primer incidente o primer detalle que encontramos acá es la muerte de María, la hermana de Moisés y de Aarón. Y luego nuevamente se repite ese ciclo que se ve en Números, ¿verdad? Que es el de las quejas, de las murmuraciones y quejas contra Moisés y Aarón, los siervos de Dios, y contra Dios mismo también, ¿verdad? Como ya dijimos, ¿verdad? Ellos, más que venir siguiendo a Moisés, venían siguiendo a Dios, venían siguiendo la palabra de Dios, lo que Dios había dicho, la promesa de Dios, ¿verdad? Bueno, pero acá nos encontramos otra vez que ellos quieren agua para beber. Ya en otra oportunidad se habían quejado por causa del agua. Llegaron a un lugar donde el agua estaba
amarga y Dios le muestra a Moisés que echar un árbol. Le dice, echa un árbol, dice, y el agua se endulzó. Y se acuerda que hablábamos de que tipológicamente aquel árbol apuntaba a la cruz de Cristo, al sacrificio de Cristo que endulza la vida del hombre que está, del ser humano, ¿no? Que está en amargura, que está viviendo una vida apartada de Dios, que cuando viene a Dios, cuando viene a Jesús, reconociendo su pecado, su vida cambia, se transforma, ¿verdad?, en una vida mucho mejor, una vida llena de la bendición de Dios. Y luego también llegan a otro lugar donde el agua, no había agua, y Dios le dice a Moisés que golpeara la roca, y Moisés golpea la roca, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Y sale agua. Y decíamos que también aquella roca apuntaba a quién? A Cristo, ¿verdad? A la obra de Cristo. Y acá, ¿verdad? Nuevamente el pueblo se queja y no tiene agua. Y acá Moisés nuevamente va a ¿qué? A golpear, como había golpeado la primera vez. En Éxodo 17 encontramos ese pasaje cuando golpea la peña, ¿verdad? Allí Dios le dice, como decíamos anteriormente, que golpeara la roca, representando la muerte de nuestro Señor en la cruz, el cual llevó, como dice el profeta Isaías, nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, dice en el capítulo 52 y 53, ¿verdad? Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Pero acá, en Números 27 al 13, Moisés va a distorsionar la tipología de la roca. ¿Por qué? Porque acá él no tenía que golpear la roca. En la primera oportunidad, allí en Éxodo 17, sí, ¿verdad? Pero acá no, acá lo que tenía que haber hecho es que haberle hablado a la peña, a la roca, ¿verdad? Dios le dijo a Moisés y a Aarón que hablaran a la roca. Acá si seguimos leyendo un poquito para abajo, estábamos en el verso 6, y el verso 7 dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano. ¿Y qué le dice Dios? Y hablad a la peña a vista de ellos. Y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó, verso 10, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces y salieron muchas aguas. Después te sigue leyendo el pasaje, ¿verdad? Dios le dice a Moisés entonces y a Aarón que hablaran a la roca. La tipología divina demanda no que Cristo muriera otra vez, porque en Éxodo 17, ahí tipológicamente o ilustrativamente, como usted quiera, estaba hablando del sacrificio de Cristo, ¿verdad? Pero acá, ¿verdad? Ya no va a hablar del sacrificio de Cristo, porque ya la obra de Cristo ya había sido hecha. Ya acá no va a ilustrar la muerte, no es la idea esa. Acá ya había ocurrido el sacrificio, ya había hablado del sacrificio en Éxodo 17. Acá la tipología divina demanda no que Cristo muriera otra vez, sino que se le hablara como a nuestro, ¿qué? Sumo sacerdote. Ahora ya él no era el Cordero de Éxodo 17, 1 al 6,
que estaba dando su vida en rescate por nuestras vidas, sino que acá ilustra al sumo sacerdote, a quien ya había dado su vida, había estado en el sepulcro, y había resucitado, y está a la diestra del Padre como nuestro único representante, o abogado, o sumo sacerdote. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién está intercediendo por nosotros? Dice la palabra de Dios. Acá todo lo que ellos tenían que hacer era hablarle a la roca. Amén. Gloria a Dios. Hoy también nosotros todo lo que tenemos que hacer es pedir. Y Él nos dará. Este incidente a Moisés le costó el no poder entrar en la tierra prometida. Tremendo, ¿verdad? El Salmo 106, verso 32, vamos a ver si lo encontramos. Salmo 106, verso 32 y 33, dice, también le irritaron en las aguas de Meriba. ¿A quién? A Moisés. Y le fue mal a Moisés por causa de ellos, por causa del pueblo, que se vivía quejando, murmurando, ¿verdad? Dice, porque hicieron revelar a su espíritu, ¿al espíritu de quién? De Moisés, ¿verdad? Y habló, ¿qué hizo? Precipitadamente con sus labios, porque él vio que le dice, ¿hasta cuándo le voy a dar de beber? Y inmediatamente golpea, cuando en realidad lo sacaron de las casillas, ¿verdad? Pero ese incidente a Moisés le costó el no poder entrar en la tierra prometida. Gloria a Dios. Tremendo, ¿no? Pasamos a Deuteronomio, hermanos. Entramos en el Deuteronomio, capítulo 2. Capítulo 2 de Deuteronomio, verso 1. Los años en el desierto. Luego volvimos y salimos al desierto, camino del Mar Rojo, como Jehová me había dicho, y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo. Y Jehová me habló diciendo, bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte. Y manda al pueblo diciendo, pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Saúl, que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos mucho. No os metáis con ellos, porque no os daré de su tierra ni aun lo que cubre la planta de un pie. Porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. Dice, compraréis de ellos por dinero los alimentos y comeréis también, los alimentos, y también compraréis de ellos el agua y beberéis. Pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años, Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Gloria a Dios. Como peregrinos y extranjeros en la tierra, ellos tenían un peligro, que era el de quedarse en un lugar, acomodarse en un lugar, ¿verdad? El de detenerse en un lugar y no avanzar. Por eso Dios les dice, bastante habéis rodeado este monte. El monte que habían estado rodeando no era para ellos. La montaña, monte es montaña. Ni aun lo que cubre la planta de un pie, como dice el verso 5. Había otras posesiones que les estaban esperando. Y la orden que Dios les da es volveos al norte, volveos al norte. La buena tierra prometida se extendía al norte de ellos. Debían de dirigir sus rostros hacia todo lo que había sido dado libremente por Dios. Esto habla de mirar arriba,
de poner los ojos en Jesús. Amén. Nosotros hoy también, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Y Dios les advierte, dice, pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Saúl, no os metáis con ellos. Y les recuerda, en el versículo 7, que no lo miramos ahora todavía, oh Israel, dice, que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Este solemne encargo de guardar la palabra, porque los mandamientos acá tienen que ver con la palabra, las palabras de Dios, también es para nosotros hoy. Y para ellos se dan varias razones, tanto para ellos como para nosotros, el guardar la palabra. Y algunas de las razones son su favor. Su favor. Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos, le dice la palabra. Su favor siempre significa ¿qué? Bendición. Cuando hablamos del favor de Dios es la bendición. La gracia de Dios se ha manifestado para ofrecer salvación a todos los hombres, dice la palabra. Su favor es mejor que lo mejor de una vida meramente terrena. Otra de las razones era su sabiduría. Él sabe que andas por este gran desierto. Dios sabe todas las cosas. Estos 40 años. Otra de las razones era su presencia. Jehová tu Dios ha estado contigo. Otra de las razones era su suficiencia. Nada te ha faltado. Nada te ha faltado. Dios ha estado con ellos. Nunca les ha dejado faltar nada. Ni el pan, ni el agua, ni la carne. Y hay un pasaje que dice que ni aún la ropa se les envejeció, ni el calzado se les gastó. Qué tremendo, ¿no? Gloria a Dios. Capítulo 4, verso 1 al 9. También encontramos ahí, capítulo 4, de vuelta una hojita de Deuteronomio, 1 al 9 dice, ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Moisés exhorta, ¿sabe a qué acá? A la obediencia. A la obediencia. Y le dice que oigan la palabra y que la obedezcan. ¿Por qué? Porque son fuente de vida. Son fuente de vida. La palabra es fuente de vida. La palabra asegura una herencia. Y entréis y poseáis. Ahí usted siga leyendo, después dice, para que podáis entrar y poseer. Si las ejecutan, van a vivir. Si las cumplen, si las obedecen, van a vivir. Es una fuente de vida. Pero también van a entrar y van a poseer. Les asegura una herencia. Son perfectas las palabras. A ellas nada se le debe de añadir. ¿A quién? A la palabra. No se le debe de añadir. Ni tampoco se le debe disminuir. Gloria a Dios. Qué bueno, ¿no? Son de gran precio, dice, en el capítulo, del verso 4, dice, mas vosotros que seguisteis a Jehová, vuestro Dios, todos estáis vivos hoy, dice, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis, dice, así en medio de la tierra en la cual entráis, para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta.
Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como en toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Son de gran precio porque son fieles. La palabra de Dios, la palabra de Dios es fiel. La palabra de Dios ilumina. La palabra de Dios consuela. ¿De qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos? Le dice Moisés. Gloria a Dios, ¿no? Ennoblecedora. Dice el verso 8, dice, ¿qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como toda esta ley? Permanentes. Las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, dice el verso 9, si seguimos leyendo. Por tanto, dice, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Son permanentes. Qué tremendo, ¿no? Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Capítulo 4, verso 23 al 31. 23 del capítulo 4. Encontramos advertencias contra la idolatría.